Eran aproximadamente las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La tierra estaba oscura, pero en el cielo había claro de luna. Jesús estaba triste y anunció la inminencia del peligro. Los discípulos se sobrecogieron con ello. En un sitio del jardín de Getsemaní, donde había una especie de cenador de follaje, Jesús dijo a los 8 que le acompañaron: «Quedaos aquí mientras voy a mi sitio a rezar». Jesús se llevó con él a Pedro, Juan y Santiago el mayor, y siguieron andando unos minutos más hasta el huerto de los olivos al pie del monte. Estaba indeciblemente triste. Sentía que se acercaba la hora de la angustia y de la tentación. Juan le preguntó cómo era que él, que siempre los había consolado, estuviera ahora tan abatido. «Mi alma está triste hasta la muerte», respondió Jesús. Miraba a su alrededor y veía que la angustia y la tentación se acercaban por todos lados como nubes llenas de imágenes terribles. Y entonces fue cuando se dijo a los 3 apóstoles: «Quedaos ahí y velad conmigo, orad para no caer en tentación». Ellos se quedaron en ese lugar y Jesús siguió todavía un poco más adelante, pero las espantosas imágenes que le acosaban y le empujaban de tal manera que, profundamente angustiado, bajó a un abrigo de roca que formaba una cueva de unos 6 pies de profundidad a la izquierda de donde estaban los apóstoles. Los apóstoles se habían quedado encima de este abrigo de roca en una hondonada a la derecha. El suelo de esta cueva estaba suavemente inclinado y las plantas nacidas en el peñasco dejaban caer sobre la entrada una especie de cortina, de modo que aquí se podía estar sin ser visto. Cuando Jesús se separó de los discípulos, vio a su alrededor un amplio círculo de figuras horribles que se le acercaban y le estrechaban cada vez más. Su tristeza y su angustia aumentaron y entró temblando a orar en la cueva, como un hombre perseguido por la tempestad que busca refugio. Vi que le siguieron todas las visiones amenazantes que se iban volviendo cada vez más explícitas. ¡Ay! Era como si esta estrecha caverna acogiera el horrible y angustioso espectáculo de todos los pecados que se han cometido desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo, así como su culpa y su castigo. A este sitio del monte de los olivos llegaron también Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso a una tierra ingrata, y en esta misma gruta se habían entristecido abatidos. Sentí claramente que Jesús, al entregarse a su inminente pasión y al ofrecerse a la divina justicia en satisfacción de los pecados del mundo, en cierto modo devolvió su divinidad al seno de la Santísima Trinidad para entregarse a la furia de todos los dolores y todas las angustias por los pecados del mundo, equipando solamente con el amor de su corazón humano, el infinito amor de su inocente humanidad purísima, sensibilísima y veracísima, por amor a nosotros los pecadores y para reparar las raíces y el desarrollo de todos los pecados y placeres perversos. El misericordioso Jesús aceptó en su corazón las raíces de todas las expiaciones purificadoras y de las penas sanadoras, e hizo que su infinita pasión creciera como un árbol de 1000 ramas,
y traspasara de dolor todos los miembros de su santo cuerpo y todos los sentidos de su alma santa para reparar los pecados infinitos. Entregado completamente a su humanidad, Jesús se postró con el rostro en tierra a suplicar a Dios con infinita tristeza y angustia. Vio incontables imágenes de la fealdad interior de todos los pecados del mundo. Los cargó sobre sí y en su oración se ofreció a su Padre Celestial a satisfacer sufriendo por todas estas culpas. Pero Satanás, que en una terrible figura se agitaba con mofas furiosas en medio de todos estos horrores, se enfurecía con Jesús cada vez más violentamente y haciendo pasar ante su alma imágenes cada vez más horribles de los pecados del mundo, gritaba a la humanidad de Jesús: ¿cómo? ¿También tomarás esto sobre ti? ¿También quieres sufrir penas por esto? ¿Cómo puedes satisfacer por todo esto? Entonces, entre las 10 y las 11 de esta parte del mundo, del cielo se proyectó hasta Jesús una estrecha banda luminosa, en la que vi aparecer una hilera de ángeles que bajaban hasta él, y de los cuales brotaba como un torrente de ánimos y fuerzas. El espacio restante de la gruta estaba lleno de espanto, de horrendas visiones del pecado y de las mofas y tentaciones del espíritu malo. Jesús lo tomó todo sobre sí. Su corazón, lleno del más perfecto amor al único Dios y a los hombres, estaba en medio de un desierto de repugnancia y horror, y sentía el peso de todos los pecados con espantosa y desgarradora tristeza. ¡Ay! Vi tantas cosas que un año no bastaría para contarlas. Cuando esa masa de culpas y pecados pasó sobre su alma como un mar de imágenes horribles, y él se ofreció por todos como víctima expiatoria y suplicó para sí todas las penas y castigos. Satanás le suscitó innumerables tentaciones como aquella vez en el desierto, y se atrevió a presentar contra el purísimo Salvador una serie de acusaciones diciéndole: ¿cómo? ¿Quieres tomar todo esto sobre ti, tú que no eres puro? Entonces Satanás desenrolló ante él toda clase de pagarés imaginarios y los sostuvo ante sus ojos con infernal impudicia. Le culpó de las faltas de los discípulos, de todos los escándalos que habían dado, de toda la perturbación y desorden que había traído al mundo al apartarse de los usos antiguos. Como los fariseos más hábiles y severos, Satanás le echó la culpa de la matanza de los inocentes que hizo Herodes, de la miseria y los padecimientos de los padres de Egipto, de no haber salvado de la muerte a Juan el Bautista, de desunir muchas familias, de haber protegido a hombres infames, de no haber curado a algunos enfermos, de los perjuicios hechos a los gerasenos cuando dejó que los posesos volcaran su cuba y permitió que su piara de cerdos se precipitara al mar. Lo culpó de los pecados de María Magdalena, porque no le impidió volver a pecar. Le culpó de abandonar a su familia y dilapidar los bienes ajenos. En una palabra, Satanás trajo ante el alma vacilante de Jesús, para turbarla,
todo lo que el tentador hubiera reprochado en el momento de la muerte a un hombre normal que hubiera hecho todo esto sin un mandato superior, pues a Satanás se le ocultaba que Jesús era el Hijo de Dios y lo tentaba como a un incomprensible ser humano justísimo. Nuestro Salvador dejó que su santa humanidad predominara en él de tal modo que permitió y quiso también sufrir por sí mismo las tentaciones que asaltan de los santos a la hora de la muerte en relación con el valor de sus buenas obras. Para apurar todo el cáliz de su agonía, permitió que el tentador, a quien su divinidad le estaba oculta, le presentara todas sus buenas obras y muchas gracias de Dios, como culpas todavía sin borrar. El tentador le reprochó que Jesús quisiera aniquilar las culpas de los otros, cuando él mismo no tenía méritos y todavía no había pagado a Dios su gracia por muchas de sus supuestas buenas obras. La divinidad de Jesús permitió al enemigo malo tentar a su humanidad como podía tentar a un hombre que se atribuyera el valor de sus buenas obras, con independencia del que puedan tener por su unión con los méritos de la muerte salvadora de nuestro Señor y Salvador.